que estoy saliendo. Me acuerdo cómo la onda. Ya aumentan como otros 10 puntitos. No supe si estoy peinado. No. Estás perfectamente bien peinado. ¿Sí? Estoy mejor que nunca, hermano. Muchas gracias. Buenas noches, amigos de la Pirinola. Buenas noches de nuevo, una vez más reunidos en físico. Parece que va mejorando el asunto, aunque hay que todavía tener sus precauciones. Hay que intentar volvernos a reunir. Nosotros estamos haciendo lo propio. Nos acabamos de quitar el tapabocas para echarnos una botanita que trajo el buen Héctor. Tenemos otro tema hoy. Vamos a seguirle con este intento, con este esfuerzo de seguir debatiendo. Pues aunque sea ahí en diferentes volúmenes, pero con una intención de compartir ideas y también de escuchar y de aprender de los demás. Así que hoy tenemos un tema bien polémico que ya nos estábamos agarrando ahorita del chongo, Charlie y yo. Vamos a hablar del tema de la iniciativa preferente que mandó el presidente al respecto de la reforma a la ley de energía eléctrica en nuestro país. Como siempre, saludo a mis camaradas de la izquierda, o sea, digo por el acomodo. Ya todos somos de la izquierda, Mi amigo hermano Lira, doctor Cascabel, con su seriedad acostumbrada, Carlito Lira, y un servidor, Antonio Álvarez. Vamos a darle a este tema que la verdad que está bueno. Si quieres, doctor, nos ponemos un poco de contexto primero a través de esta ley y sus principales, o no sé si traigas algo de historia respecto de la ley. Sí, vamos directo. Y a partir de ahí nos ponemos a alegar, compañero. Me parece muy bien. Bienvenidos a esta su casa y vamos a echarle. Bien. Como dice el compañero Negroski, se trata de una propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica. Entiendo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ya se remitió a la Cámara de Senadores. O sea que esto pues, se prevé como algo que se hará realidad pronto. Se pueden resumir los cambios que propone el Ejecutivo con esta iniciativa de la siguiente forma. Primero, y el asunto más importante, lo que le llaman criterio de despacho. La modificación al criterio de despacho, que es con qué lineamientos se determina a quién se le compra primero la energía eléctrica antes de distribuirla a la población, ¿no? ¿A quién se le compra? Ahí, hasta ahora, impera un criterio económico que es respetar aquel que vende en un precio más bajo. Ese criterio se modifica y se adopta uno que prioriza que se adquiera el suministro de la propia Comisión Federal de Electricidad en su sector de producción o en su parte de producción. Y el orden sería, primero le compramos corriente eléctrica a las propias hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Luego le compramos a la comisión todas sus otras fuentes, ya sea carbón, nuclear, cualquier otra. Tercer lugar, eólicas privadas. Y solares, ¿no? No, eólicas privadas. Luego, las de ciclo combinado, que en este caso todas son de CFE otra vez, y finalmente solar y otras de privados. Al final irían las solar. Okay. Entonces, ese es el primer criterio, ese es el primer asunto que se modifica con la ley, este criterio de despacho. Segundo elemento, revocación de contratos de los proveedores, la posibilidad de revocar los contratos de los proveedores cuando no haya rentabilidad o haya habido fraude a la ley. Obviamente, esto va a ser todo un asunto porque las partes tendrán seguramente sus criterios encontrados respecto de esa condición, pero bueno. Y hay otro asunto que es el asunto del autoconsumo, la posibilidad también de revocar esos contratos cuando haya fraude a la ley en autoconsumo, que es prácticamente generar energía sin que pase por la comisión, sino que tú mismo la consumas. Autoabasto. Uh-huh. Que ese es un puntazo. Sí, ese está fuerte. Tercero, ¿no? Hay una serie de certificados
que se emiten para que tú puedas participar en todo este esquema que se llaman certificados de energía limpia. Antes no podían participar plantas que hubieran comenzado a operar o que tuvieran la posibilidad de suministrar antes de la fecha de la reforma, es año 2015 que empieza. 13. O sea, 2014. 2014. Pues, a partir de 2014, si operabas, entonces puedes tener certificado. De ahí para atrás no. Entonces, eso dejaba fuera, aparte de las plantas de la CFE. Se elimina eso y entonces pueden entrar las que Que no es el plan, ¿eh? operaban previamente. Bueno, Pues una cosa es la ley, pero ellos no quieren hacer plantas eólicas y tal. Pero bueno, ahorita vamos a... bueno, ahorita nos metemos eso. Cuarto punto. Los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, es decir, se prevé un nuevo esquema de contratos en los que se va a establecer cuándo y cómo me vas a entregar la energía. No va a ser como hasta ahora, vía subastas y que tú me entregas cuando puedas y cuando no puedas, pues la CFE entra a cubrir. Quite, ¿no? Entra al quite. Aquí, esto, bueno, pues hace que de entrada, independientemente del debate al que entraremos más adelante, de entrada dificulta la participación de las fuentes de energía solar y eléctrica porque ellas no pueden prever con anticipación exacta. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Técnicamente Bueno. yo creo que también... Ok, ahorita lo vemos, porque si ellos tienen manera de prever eso, pues entonces esto no sería un impedimento para que participaran, ¿no? Pero bueno. Y último punto, la eliminación de las subastas obligatorias. No quiere decir que estén prohibidas las subastas, pero se admiten otros mecanismos. Claro. Que bueno, ya sabemos que muy seguramente las subastas pues, serán el último recurso, ¿verdad? Más bien no se van a usar. Ahora, estos son los puntos de las modificaciones, los puntos centrales. Entiendo que Doctor. se modifican 8 artículos Ajá. y 4 transitorios. Estamos hablando de reformar una ley, llamémosle nueva, ¿no? Es una ley... Son leyes nuevas es una ley que dieron de la reforma relativamente de nuevas, Peña sí, Nieto, a la iniciativa ¿no? privada para que entre Antes, en la parte bueno, de... la nacionalización de Don Lázaro y luego la de Díaz Ordaz y después la reforma yo creo que son las 3 grandes modificaciones a la ley en cuestión de energía eléctrica, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Por qué esta iniciativa preferente? O sea, ¿cuál es la intención de armarlo así, el andamiaje jurídico, como para brincar el tema constitucional? Es decir, la Constitución, esta ley promulgada en el 2013 o 2015 de Peña Nieto, 2013, en las reformas estructurales, dice claramente que los marcos jurídicos que pasen a efecto en tales fechas, darán el cuerpo jurídico a todos los contratos subsecuentes, bla, 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 bla. Yo tengo entendido, yo no soy abogado desde luego, que hoy constitucionalmente no podrían revocarse los contratos a menos de que haya una modificación a la ley que es de por sí, según leí, anticonstitucional. Que sea supra. O Exacto. sea, que ¿Estoy bien o no? O sea, ¿si es anticonstitucional o no? Perdón. No Sí, yo estoy coincido contigo, entendiendo sí. el planteamiento de la Que pregunta. no puede la verdad. ahorita en el momento cancelar contratos o hacer cosas sin antes sin antes pasar esta ley preferente del presidente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Antes primero tendría que pasar la ley preferente No, del más presidente bien yo creo para que va a- poder- Que incluso la ley, que incluso la modificación a la ley es anticonstitucional. no, yo lo que quiero entender es que las modificaciones que hubieron las pueden echar abajo y por eso están haciendo Por los una cambios por una ley superior, que la ley superior es la Constitución. Es decir, que estén afectando la Constitución en alguna forma. Eso es lo que creo que... Y te según refieres. yo, este modo, esta forma, De hacerlo. no es esa. Bueno, miren, un poco para ilustrar en lo general. Tenemos una especie de, no es exacto, pero es una metáfora que sirve, es una especie de pirámide jurídica. Hasta arriba tenemos tratados y constitución. Nuestra constitución y los tratados internacionales que ha firmado México, todos esos tratados son nuestra constitución. O sea, eso es, digamos, el lineamiento jurídico superior. Y todo lo de abajo tiene que ajustarse a lo de arriba. Entonces,
Si tenemos cualquier ley, a lo que tú dices ley, ya está por debajo de eso. O sea, tratado y constitución están arriba. Ley, ya sea federal, local, el tipo que sea, decreto, le llames como le llames, mientras no sea esto, tiene que ajustarse a esto. Okay. Si cualquiera de estos procedimientos legislativos o de aplicación de la ley no concuerda con algo de aquí arriba, no pasa. ¿Qué es el caso? Puede estar en el sistema. Puede estar en el sistema por un tiempo mientras el juez adecuado, el juez competente, determina que esto debe salir del sistema. Claro. Entonces esto va a ir a la Suprema Corte. Esto no solo a la Suprema Corte, puede ir a la los Corte tribunales Interamericana. internacionales. Pero los tratos entre particulares o la ejecución misma de la ley. Las dos cosas. Ahora, esta ley no es para modificar la Constitución. No. La parte Esta de- ley es nada más para modificar una ley. Por eso es donde no leí que era. Exacto. Pero entonces, Entonces- la ley lo que le llama la reforma energética, Esa existe en la Constitución. esa existe en la Constitución. Ok. Esta ley necesita no violar esa reforma constitucional. Si la viola, entonces está en problemas, ¿no? Lo ideal sería el cambio, entonces reformar. Correcto. Ahí desde Pero la que- Corte se va para abajo. O sea, si esta reforma de ley viola la Constitución, pues ya desde ahí está. Ahora, habría que ver la primero viola, ¿no? Los argumentos jurídicos O de cada habría parte. que ver, me imagino que es lo que traen en lo que están tramando, lo que están viendo, si las modificaciones que hubo Eran previamente. no están atentaban. violando Ok. tratados Puta, o qué la misma Bueno, yo les Constitución, digo ¿no? una cosa. Es Yo para que creo se que chambearan los hacedores de. yo quisiera pensar que el gobierno, antes de Lo aventarse a debió esta, haber revisado. Lo revisó. lo revisó, ¿no? Seguramente. Con sus riesgos, porque tú aún cuando sepas que hay inconstitucionalidades en tu reforma, puedes aventarte, porque son riesgos medidos, ¿no? Y dices, bueno, no podemos negar que en los tribunales hay política. O sea, hay política y hay economía, siempre. Interés. Entonces, se calcula y dices, bueno, pues este argumento, ¿cuántos jueces tengo para este lado? ¿Cuántos tengo que convencer? ¿Con qué argumentos puedo convencer? ¿Sí o no? Y haces todo ese tipo de cálculos. Pero bueno, Cuando tienes el control y el poder de todo, yo creo que es un poquito más fácil arriesgarse. sí, ¿no? aunque el asunto es, como decimos, va a tribunales Pero internacionales. yo creo que ahorita son dos fuerzas muy, muy poderosas. Uno, el Ejecutivo, el gobierno federal, ahorita tiene otro mucho lado está la poder, ¿no? lana. Pero por otro lado, vas a tentar a empresarios que son económicamente muy poderosos. Grupos sí, a grupos es correcto. Grupos Entonces- que dentro de sus filas, no lo podemos negar, también hay jueces, o sea, hay de todo. Todo ¿no? lo que Son los dos implica bandos están el divididos. poder económico, Yo no ¿no? compro la regresa. idea de que el presidente tiene cooptado a todos los organismos y todas las instituciones. No, creo No que hay todos, todo unas, tiene que operarse. todo creo tiene que hay operarse. unas que los tienen que cabildear, pero creo que hay unas instituciones que aún siguen No, incluso las reportando personas. otros intereses. ¿no? ¿Autónomas? No, ni siquiera autónomas. Ah, que reportan a otros intereses, Claro, sí. yo creo que hay una sola institución en México que sea totalmente autónoma. Oye, El zoológico Car- de Chapultepec. Tal vez. Carlos, yo estoy platicando la semana mucho de este tema con Carlos. Carlos, bueno, es ingeniero mecánico, electricista, sabe más o menos del tema de la energía, electricidad. ¿Cómo está toda la onda técnica de lo que está pasando? Pues, verá, así es un tema realmente muy Complejo. muy complejo. Meterse a decir una opinión o algo técnico es muy aventurado, ¿no? Yo en lo personal creo que el interés no era, ni siquiera, voy a diferir aquí con el negro, pero no era darle una mejor oportunidad al país en cuestión energética. Creo que atrás de todo eso, lo platicábamos con Daniel, es la fachada para atrás de esto tener otros intereses. No, pero estás hablando de la del 2000, la de Peña Sí, Nieto, de la Peña reforma Nieto. estructural. Ahora, esta lo que trata de hacer es que una es volver a levantar la producción o la generación de CFE, porque estamos hablando que CFE ha caído a cerca del 50%, unos hablan del 48%, por ahí, ¿no? Cuando era la empresa que es la única que te distribuía electricidad. Desde el 94 había ciertas empresas muy pequeñas, algunas mineras que eran autosustentables en la cuestión energética. Pero entonces imagínate la caída que tienes en un 50%, también tu caída de ingresos va proporcional, ¿no? O sea, es muy fuerte. Claro. Ahora, CFE sí realmente, como muchas otras empresas, se convertía en algo muy pesada, creo yo, una losa muy pesada de sindicatos, de prestaciones, de muchas cosas que te salen muy cara. ¿Cuál es la mejor opción? Dejarla morir.
¿Y cuál es esa opción? No renueves equipos o no les des mantenimiento adecuado a las, por ejemplo, un caso muy concreto es las hidroeléctricas, ¿no? Las dejaron morir las hidroeléctricas. Generan muy poca capacidad, muy poca energía en base a la capacidad instalada que tienen. Espérate. Pero yo ahí sí difiero con... Espérame. Antes Es- de entrar ahí, porque ya se está calentando Charlie y es ahí donde nos vamos. Bueno, y después en el cierre ideológico. Yo, que no, seguro nomás va a haber para Espérame. decirte. Se refería a Héctor, que creo que es muy buen punto como punto 2 o sea, ya vimos el contexto jurídico, digamos, el contexto técnico. Ya sé que no somos técnicos electricistas, pero ¿cómo generamos hoy en día? O cómo Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se sube a la red? ¿Cómo se está pagando? Actualmente, anteriormente a CFE a través de termoeléctricas, hidroeléctricas y tenemos una planta nada más de energía nuclear. Ya también súper en el olvido, ¿no? Casi. Que genera, creo que es el 2.7, si no me equivoco. Nada. Por ahí. Muy poco. Ese está en Chiapas, ¿no? No, en Veracruz, ¿no? En Veracruz. Está en Veracruz. Es La Laguna Verde, si no me Laguna equivoco. Verde. Anteriormente era así. Cuando se hace la reforma, empiezan a entrar los competidores principalmente con energías renovables. Pero eso no se limitó nada más a campos solares o eólicos. Iberdrola controla 8 plantas de ciclo combinado. Y tiene un contrato por los próximos 20 años, nada más Iberdrola, de 1.164.000 millones de pesos. Espérate, que todavía no vamos Espérame, porque es importante para la generación, es algo que te digo. Ahora, pero que esté bien o mira, mal es otra cosa, a ver, espérame. a ver, ¿Cómo se déjalo generaba? hablar, es que- ¿Cómo se generaba la electricidad? Exactamente. Entonces, ahí va. Iberdrola, luego, güey. No, bueno, entre ellos hay muchos, ¿no? Que generan. Entre los particulares es el preponderante. Ahora, ¿cómo se generaba? Bueno, en cuanto empiezan a entrar estas con la reforma, como das preferencia a todos estos nuevos competidores que entran cuando tienen energías limpias, ¿sí? Bueno, a la energía limpia. A la ¿Quién más barata, invi- estás a la más- obligado a comprar No, más no es a la barata. más barata, es a la energía limpia. Al que tiene certificado, su primer criterio ahorita en la actualidad no es por lo más barato, no es el precio. Es No, el que tu tiene certificado. un certificado de energías limpias. Ese es el principal Y ahí criterio. participas ya en ¿Y la quién subasta. tiene? Obviamente los que pudieron invertir, que eran los privados. Está bien. CFE pues no tenía para invertir, ¿no? Ahí estamos todos. Empiezan a ganar terreno, como ha pasado no solo en México, ha pasado casi en todo el mundo. Lo que pasa es que en otros países, las mismas empresas paraestatales también invirtieron y fueron competidores de esos privados en la energía renovable. México no pudo porque de entrada le dijeron, todas tus hidroeléctricas no se consideran energías limpias. ¿Por qué? Porque son hechas antes del 2014. Entonces, Porque eran plantas en la muy viejas, son preponderancia plantas muy por viejas. subir a la red, como se diseñó, entonces, viendo lo que decía Daniel, ahorita son las energías con certificados energías limpias, después vienen, en teoría vendrían las hidroeléctricas, que muy poco, y al último viene la parte de fósiles, ¿no? ¿Cómo pasó? Bueno, pues fueron ganando terreno y CFE fue cayendo y llegaron ahorita más o menos a un 50-50 están, más menos. Así es como está la actualidad, ¿no? Esa es la actualidad. El punto es. Esté bien o mal, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? O sea, el punto es, antes de pasar a eso, cómo donde sí nos vamos a atorar discutiendo qué opina cada quien o fijando una postura, es CFE es una empresa paraestatal que ha perdido dinero en los últimos 15 años. Sí. Este año volvió a perder casi 70,000 millones de dólares. A ver, espérame. De pesos, Y en lo técnico CFE se divide entre generación, distribución y comercialización. La generación es la que se permitió, ¿qué tal? La distribución, toda la red de distribución sigue siendo propiedad de la nación. Propiedad de CFE, ¿no? Entonces CFE le tuvo que, o sea, CFE lo que hace es comprar a generadores particulares o nuevos de energía. CFE le compra de energía y la distribuye por toda su red. Ahí está el pleito, ahí está el meollo del asunto, está en ese pleito. Sí. Este asunto va encaminado, esta ley, esta reforma va encaminado a que CFE se compre primero a CFE. Claro. Antes de comprarle a cualquier particular, aun que sea renovable o más barato. Ese es el meollo del asunto, ese es el que hay que discutir. Sí, claro. Sí pueden estar mal hechos los contratos, sí puede haber, desde luego, sesgo, ¿no? Como en todos los negocios. Intereses. Pero el meollo del asunto, que es en donde yo creo que iba Héctor para plantar base y poner bola, es CFE ahora le comprará primero a CFE, luego a CFE, luego a CFE, luego a CFE. Y al final, si le queda algo por comprar, se lo comprará a los particulares. Y el otro punto a discusión es que estas empresas que vinieron a invertir a este país
pueden perder de la noche a la mañana, si esto trasciende, toda su inversión, porque la compra prometida puede ser cancelada. Así de simple y así de sencillo. Entonces, un inversionista, quien fuera que sea, monopólicamente, mañosamente, pero un inversionista que puso lana en el país, puso una inversión de 100 pesos, Claro, con una oferta de compra a 10 años, o a 20 años en el largo plazo, y en este momento se le es revocado su contrato, pues se queda con la inversión en las manos. Y hay muchos intereses metidos y mucho dinero ahí. Intereses internacionales. Una cuestión nada más. No va a ser de la noche a la mañana. La capacidad de generación de energía de CFE no alcanza actualmente para dar lo que se necesita de energía. Entonces, va a ser eventual. Lo que vas a hacer es que Entonces, al día de mañana se la van a terminar comprando. Al día de mañana va a quedar igual, nada más que se compra primero. Exactamente. Lo que va a hacer es que, ¿qué pasa? Porque Voy su a capacidad de producción es del del 50%. Exactamente. Y háblanos del tema del combustóleo. Bueno, yo te quería decir una cosa. No te lo hablaré. Cuando habló Carlos y dijo, va a pasar lo mismo que con el petróleo, que con Pemex, que la van a dejar morir. Ahí pasa, y tú hablaste de que efectivamente CFE tiene pérdidas. El monstruo no nos lo quitamos, ¿eh? Es decir, CFE va a seguir pagando la nómina, el sindicato, infraestructura. Jubilados. El subsidio va a ser igual, Y cada o sea, vez son vas a 75 tener mil millones de pesos. vas a tener el mismo elefante produciendo menos. Más costoso. Lo que ha pasado con Pemex, porque Pemex se sigue pagando pensionados, jubilados, hospitales, el mismo monstruo. Si tu empresa particular permíteme, empieza a perder las abejas que sigue perdiendo pacientes. Permíteme. Entonces, le bajas, le haces que la empresa cada vez sea menos rentable, pero con el mismo monstruo, y dices, es que no es rentable Pemex. No, ¿y por qué en otros lugares sí es rentable? Porque está bien manejado. No, no es eso. Lo que pasa es que tienes el monstruo y cada vez quieres bajar la producción. Entonces, pasa aquí lo mismo. Quieres tener el mismo monstruo y dices, ¿sabes qué? Vamos, tú eres empresario. Sí. Tú quieres tener tu misma nómina, tu misma empresa y quieres vender la mitad. Manteniendo todo, pues vas a decir, oye, pues pierdes. No. Para tú también eres empresario, por eso, pero- para mantener la misma nómina, para vender mantener más. todo, hay que vender más. ¿Cuándo? Y lo que pasó con Pemex y lo que pasa ahorita es, vamos a vender menos porque no es negocio. No. En Pemex no debimos haber, a mi gusto, no debimos haber bajado la producción, porque aparte tuvimos con 2 sexenios. Esa la bajas y la subes dependiendo de cómo Pero se la espérate, venta. ¿no? no lo depende tuviste de tu que capacidad. no lo tuviste que haber hecho pequeño, porque tuviste aparte muchas posibilidades de invertir más. Y hay ahorita posibilidad de extraer gas. O sea, claro que hay posibilidades. Bueno. Lo que pasa es Oigan. que no han sucedido las cosas. Oigan. Y caemos ahorita en el tema ideológico. O sea, ahí aterrizamos. A Bueno, ver nosotros- qué les parece si para centrar un poquito el asunto, ponemos los argumentos, no los nuestros, sino los que trae el gobierno para defender su postura y los que trae la oposición partidista. Me parece o sea, muy bien. la que esté en la Cámara. los que trae el Los gobierno que son los realmente que van a traen. discutir, ¿no? Aquí vamos a plantearlos y vemos si coinciden con esos. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno? Dice, todo el esquema fue diseñado para favorecer a los privados. Ese es El argumento del gobierno, ¿no? El argumento del gobierno. Ok. no nuestro. O sea, podemos coincidir, pero este es el que ellos externan, ¿no? Segundo, el esquema integral no es lo más barato posible. Es decir, no, el criterio económico no es el que determina el diseño integral del esquema. Y finalmente, hay muchos contratos y esquemas leoninos a favor, no de la nación, sino de... Intereses privados. Ok. O Ahora, populares, ¿no? los argumentos del que está enfrente, que es la oposición y que fue la que armó todo el asunto, ¿no? Específicamente, pues, PRI y PAN, ¿no? Dicen, a ver, esta reforma lo que va a ser encarecer las tarifas. ¿Por qué las va a encarecer? Porque se dará preferencia a las plantas de CFE que producen a un costo mayor. Ok. Segundo, esta reforma atenta contra la libre competencia, va a frenar la inversión privada en el rubro, atenta contra el ecosistema y no alienta el uso de energías renovables. Ahí están, esos son los argumentos a favor y en contra. Ahora, según mi criterio, si me permiten ya aventarme al agua,
Te permitimos, compañero. Adelante, mi querido Fidel. Pero ensucia un look medio revolucionario. No pases por el agua, pasa por el lodo. Sí, no, mejor. pero aviento directo no, al- no estés de- al- no estés de- Ahora sí que ensúciate el plumaje. Ok. Yo creo que en el fondo, por parte del gobierno, hay un impulso ideológico. O sea, independientemente de los asuntos técnicos, Buen siento que hay puntazo. Vaya. un impulso ideológico. Sí, señor. Que es, estoy en contra de la privatización. Ok. Y eso puede ser un poquito dogmático, además, porque me parece que en vez de revisar el esquema y mejorar lo mejorable y cortar lo que esté podrido y dejar lo que funcione, se está yendo Otra vez machete en lugar de Ok. bisturí. Ahora, por la otra parte, también creo que se actúa ideológicamente a favor de la privatización sin haber analizado qué era lo mejor para la nación. Se maneja una privatización que oculta intereses privados. ¿Por qué? Porque a la hora que revisa uno, a ver, ¿realmente hubo un beneficio para el consumidor de a pie? O sea, no me refiero a Kimberly Clark, no me refiero a Coca-Cola, o sea, me refiero a los viles mortales. Nosotros pensamos que Nos no, pero vimos si le preguntas a ellos, beneficiados. te dirían, no, si no recibo la luz, él estaría. Yo te triple. voy a decir una cosa. No sabemos. El beneficio que podría haber para los particulares es que se empiece a impulsar en las casas tener paneles solares, tener un autoconsumo, ser autosuficientes de energía. Y si tienes un excedente, poderlo mandar de regreso a la red. Porque ese tipo de cosas lo hace Alemania. Oye, ¿y Sí, por pero qué ese- no ha proliferado ese- en México pero ese ese? tema Porque ya ya está está- disponible, no, sí está ha muy proliferado, disponible, ¿no? muchísimo. Está disponible, Pero no ha está- proliferado. es mínimo. Bueno, pero Ay, porque en Ay. la mayoría de las casas de Lo este puede- país, lo primero que hay que hacer es llevar tortillas y No, pero frijoles. espérate. Hay muchísimos desarrollos en México espérame. de clase, digamos, media y que se construyen casas incluso iguales. Pero este estamos tema hablando- de la reforma, de la iniciativa, no toca lo residencial. No, No, pero yo te estoy diciendo ¿cómo puedes generar ¿cómo puedes más hacer? energía? Porque mira, los campos solares necesitan grandes extensiones, necesitan normalmente estar alejados Yo te de digo los cómo. zonas y llevarlo, Con y llevar esa inversión energía, pero tantito. privada. No, bueno, es que volvemos a lo mismo. Pero, o sea, esta es otra opción, otro modelo, ¿no? Un poco lo que hemos platicado. Este es nuestro modelo nuestro Negroski. modelo, No, por bueno, favor. queda claro su Consigue- Es el modelo que hace Oye, estoy Alemania. más de acuerdo con Fidel. Esto es el modelo que hace Alemania. Y sabes que Alemania también tiene el control de la energía. Porque México. La rectoría, todo- ¿no? La rectoría. Y hay grandes monstruos Porque no privados, tenemos ¿eh? control. ¿No te parece suficiente controlar toda la distribución? No me ¿Por qué parece no quieres suficiente. generar tú y comprarte a ti? ¿Quién Ahí le les da va, la espera. distribución? Voy a ¿Quién poner le el da la dedo en la parece? llaga. Voy a poner el dedo en la llaga para que No, no, contestamos no me gustes. objetivamente. El punto es, ¿a ti te parece no correcto que aprietes CFE se compre su energía para que el monstruo, ¿no? Pues sea poquito menos, para que pierda menos, es decir, va a tener más entradas y las mismas salidas? Eso es lo que tú dijiste. Pero que lo haga a costa de generar energía, ¿no? Con combustorios, sí, o sea, que sus termoeléctricas vuelvan a resurgir, que además la infraestructura no sirve para nada, y que sea el kilowatt mucho más caro que generarlo de la otra manera. Mira, yo te voy a plantear un escenario. te voy a decir yo una soy cosa. CFE, Oigan, el yo monstruo creo- que No tú- me dejaron tirarme al lodo bien, dejen acabo. Aviéntate. A ver, hay un asunto fundamental, la seguridad energética. Fíjense, hace unas semanas o unos días, Seguridad o soberanía energética. yo estoy hablando de seguridad energética. Hace unos Ya días, te fuiste cuando empezamos a hablar de los temas voy por el vino importantes. porque ya me hicieron. Ya pásame una copita porque ya se me acabó hace unos días, el frasco. hay unas nevadas en Estados Unidos y Dejan tienen sin- necesidad de usar su gas natural. Exactamente. Están en su derecho, ¿no? Muy normal, están en su derecho, nada más que a nosotros nos cierran la llave. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos usar de nuestros recursos. Y entonces ahí es donde queda muy claramente que el esquema actual ¿No funciona? no funciona porque nuestra seguridad energética está absolutamente comprometida con lo que, no estoy hablando de buena fe o mala fe o todo, les sucedió una causa de fuerza mayor, Y nos tuvieron que cerrar la llave nuestros hermanos
Eso fue gas, ¿eh? Ajá. Estamos hablando Gas. de generación de energía eléctrica. Es que 40 y no. cacho Se por ocupa el ciento gas para de generar la energía energía eléctrica. eléctrica en México se produce con gas natural comprado en los Estados Unidos. Porque nosotros Claro. quemamos todo nuestro gas natural. No somos autosuficientes. 46% Es un ejemplo de la- similar. 46% En estos de la planes no está energía generada eléctrica. energía con gas, sino con combustible. A ver, escucha, hoy en México no es deber ser. Hoy en México el 46% de la energía eléctrica se produce con gas natural comprado en Estados Unidos. Claro que sí, esa es la fuente de Yo energía tengo otros que datos. más ocupamos. Bueno. Incluso Oye, la PG, fuente de energía aguanta, PG. que menos ocupamos es el carbón. Y lo comparas con China, Estados Unidos, Canadá, es de los que hablan tanto en Ahorita Alemania. Entonces, ya me voy a salir del lodo. Yo creo que un asunto fundamental es este. Sí, no, definitivamente. Para todo dependemos de aquella... Y luego, cubre. y luego va a ser de los privados. O sea, ¿dónde va a tener rectoría el Estado? En la Hay- distribución. Hay 20 en la distribución. compra. Si no tienes energía. La energía eléctrica la compra. Espérate. O sea, no es cierto Por que eso, se pero ve. eso no Este hago. rollo de la Ahí lo dejo y me retiro Este, lentamente. este rollo de la privatización no es una Ahí les dejo esa privatización pelotita. Mira, o una nacionalización de Lázaro Cárdenas para nada. resucitado. Güey. A ver, No, pero CFE le va a comprar la energía más barata A ver. a un particular que va a traer inversión. sí, espérate, más barata, nada más que para hacer algo más barato. Mucho más dijiste, barata, ¿eh? Todo lo que invertí en todas las hidroeléctricas lo tiro. Ya no sirven. Espérate, ¿por qué no sirven? Porque están viejas. ¿Y no las puedes renovar? No, te ah, sale no, más ah, caro. no. Ah, espérate. Vas a renovar una Porque lo termoeléctrica hiciste. para es lo generar con mismo, es lo combustóleo. mismo que decir con el petróleo. Pues ya está viejo. No, espérate. Vamos a hacer una cosa. El país necesita. No nos queremos manchar porque decimos las energías limpias. Cuando todo el mundo utiliza energías que no son limpias, incluso en más porcentaje que en México. Te estoy hablando de China, Alemania, Estados Unidos. Vamos a hacer planes a 30 años donde las energías limpias vayan a irse progresando, Aquí efectivamente. los planes más largos son a 6 años y no Pues se vamos a llevan hacerlo a 30 años. Alemania va a abrir 8 plantas ahorita de carbón para darse abasto en las energías. Todas las tendencias en el mundo, incluso los chinos, Sí. que es el Claro, acuerdo de largo París, plazo, papá. es a cambiarlo en largo claro. plazo. Y tú quieres, el largo plazo lo quieres echar como la ranita para atrás. Yo te dije Tú 30 quieres años. volver a, tú Yo qui- te a ver, dije tú- 30 ¿Tú de años. veras estás de acuerdo en regenerar una planta termoeléctrica? Claro que sí. No, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no ese dinero se lo Y pones a una aparte, nueva planta no, eólica? Espérate. Pero si ya la tienes. No. No la ¿No tienes. la tenemos? La tienes, o sea, la capacidad de generación de energía con recursos renovables o con recursos no renovables no es la misma capacidad hoy en día, Héctor, por No, Dios. actualmente CFE, su capacidad prácticamente total, lo que produce es termoeléctricas. Muchísimo con gas natural, muchísimo. Pero no puede renunciar a eso. Obviamente, a CFE, ramitatito, no lo dejaron cuando fue la reforma del 2013, 15 que se firmó, creo. La estructural, ajá. Estructural. No se le permitió, no le dieron herramientas a CFE para poder competir con aquellos. ¿Sabes qué? Tú contaminas. Pero espérate ¿quiénes tantito. no le dieron? La misma reforma. La misma legislación. La misma legislación fue, tú contaminas, ni siquiera tus hidroeléctricas pueden entrar. Tú contaminas, te vas al final de la cola. A ver, espérame, déjame poder participar y mejor, ponme una ley, refórmame la ley donde determinada entrada que tenga, la tengo que ir destinando a cambiar mis plantas productivas por renovables, que tampoco puede ser un 100%, pensamos que va a ser un mundo maravilloso de puros campos solares y fuente eólica. No dan abasto para la energía, nunca va a poder suceder que tengamos, a lo mejor en 200, 300 años, no sé, o cuando la tecnología podamos aprovechar el 100% de los rayos solares. Actualmente se aprovecha cerca del 28% en un panel. Sí, pero hay- tantito. pero Entonces, hay eólica, ¿qué pasa? Sí, hay muchas, pero a final de cuentas, Las cuando mismas tienes hidroeléctricas. un problema como el que pasó en Texas, necesitas combustibles fósiles. No hay otra, él no te está dando. No estamos explotando gas tampoco. Por eso, Pemex bueno, no está explotando a lo gas. que hacemos lo quemamos. Lo quemamos. Pero no estamos sacando más, ¿para quemar más? Precisamente por eso. No queremos invertir en lo que tenemos. No le dieron Todo es herramientas a justificable. CFE para volver a Igual con invertir, Pemex. Se justifica. No, ¿cómo vamos a invertir en Sí, gas? a Mejor decir lo verdad, compramos. Los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, lo que les valió sorbete la nación y les valió sorbete la soberanía. Yo no digo que no haya participación de Yo la también, iniciativa privada, está bien. pero oye, ve cuidando tus intereses como país, ¿no? No, pero- No prevés que pueden cerrarte la llave. Y esta en todo iniciativa esto. lo está haciendo. Un 100% toma la rectoría, ¿no? Ahora sí dice, yo Probablemente compro- se exceda. Para Probablemente se hacer exceda. qué?
Probablemente se excede. Ahora, a ver, lo que no está, a lo mejor, la idea que quería decir es, en un momento se va a un extremo de decir, pues es que lo más fácil es comprar, ¿para qué producimos? Compramos, está barato, sí, pero cuando cambian los precios y tienes un problema como el Cubo en Texas, te meten un problema. ¿Cuánto Ahora, era el incremento que daban en el gas natural? ¿en el gas natural? ¿En Sí. Texas? En Texas. Hasta el 10,000% fue la O sea, una locura. No, entonces, pues, ahora, no puedes comprarlo, te quedas sin. en lugar de echarlo sin hasta la energía cola, eléctrica. le hubieran dado entradas particulares en alguna medida y a CFE, o sea, ok, no podemos renunciar a nuestras fuentes porque nuestras plantas están viejas, correcto, son contaminantes, sí, pero entonces cierta parte Esquema de de lo que viene transición. entrando, un esquema de transición, tienes que ir determinado porcentaje de tu ingreso renovando, pero en energías limpias, ¿ok? Sí. Eso no se hizo. Ni lo pretende hacer esta iniciativa. Tampoco, o sea, son dos extremos. Por eso, Pues yo te estoy estamos diciendo hablando que de es un los dos plan a extremos. 30 años. Pero no está en la iniciativa, Héctor. No, no está ahí, no está ahí. Estamos hoy debatiendo una iniciativa que está en la mesa hoy. Ok. Hoy no hay ese plan que tú dices. No. A mí también me gustaría Ahora, que regresaran los Reyes Magos. ahora- No existe. ese ahora, plan. de momento- En eso estoy de acuerdo, pero tampoco puede ser todo a la iniciativa privada. Estamos debatiendo si esta iniciativa jala o no. Yo digo que no, porque no incluye lo que tú estás diciendo. Yo, Perdóname. a ver, Puede haber a más ver, vamos cosas, a pero manifestarnos. no todo para lo privado. Eso sí, Vamos. pero esta ley de hoy no lo incluye. Vamos a manifestarnos. ¿Quién está por una? ¿Quién está por otra? Ya se caldeó la cosa como se tiene que caldear. Específicamente aquí porque estamos hablando de que está en juego elementos importantes de la nación. O sea, es un asunto importante. Si no, no estaríamos hablando de él, ¿no? Bueno, personalmente creo que a mi compañero el Moreno no le gusta que planteemos deberes ser utopías. Yo creo que esta reforma para la ideología que pretende preservar los intereses de la nación es mejor que la anterior. No estoy de acuerdo en algunos aspectos porque creo que el régimen llega y corta cabezas sin revisar lo que está bien hecho, lo que está mal hecho y sin salvar muchos esfuerzos que pueden ser valiosos. Yo creo que aquí debería imperar lo que impera en las naciones más inteligentes, que es lo que convenga a los intereses de la mayoría sin preguntarnos si pertenece al neoliberalismo, si pertenece a Keynes, si pertenece a los chinos, a los mixtos, a los rusos. Lo que conviene a los mexicanos, eso es lo que debemos hacer. Y yo sinceramente creo que esta reforma es mejor que lo que tenemos hasta ahora, pero no es lo óptimo. Mejoraría algunas cosas. Yo a mí me gustaría decir algo muy importante. Deberíamos preguntarle antes a la doctora Telles a ver qué opina. A Lili Telles. A Lili Telles. Santa madre. Para ver qué opina. Ese incluye entre los enemigos de hace rato. La dedicatoria. Y por último, nos faltó tocar un tema que también es central. Rapidísimo, lo de los el famoso autoabasto. Que ese es eso sí, es un robo descarado. Fue En bajo despoblado. Asalto en despoblado. el salto en despoblado. O sea, hicieron todo para torcer la ley bajo unos esquemas que eran de autoconsumo para ayudarte a tu consumo. Terminaron haciendo grandes empresas juntándose como asociaciones. Y Seguramente vendieron la idea de que iban a ser sociedades o asociaciones entre indígenas, asociaciones entre ¿cómo se llaman? Ejidatarios. Y demás, realmente, ¿no? Y acabaron siendo ahí se los abusaron. niños pobres del campestre de todas las Sí, ciudades. exactamente. O sea, terminaron abusando porque, bueno, cuando tú ves la lista de estos que están asociados, bueno, te encuentras Cemex, Bimbo, Soriana, Chedraui, Cervecería Cuauhtémoc, Celanese, Pura Oxxo, gente necesitada. bancos, medios de comunicación, hasta Televisa, está Banco Azteca. O sea, ellos sí están siendo muy beneficiados con estos nuevos, con esos Puras esquemas. ONGs. Puras ONGs, ¿no? Entonces, creo que esta parte sí es muy revisable. Haberse hay cosas. escondido bajo este modelo de autoconsumo y después generar para venderte, se me hace que ahí sí es un daño total a la nación, como otras cosas que han hecho. Es un poco la minera, es lo mismo la minería en México, es despojar gente, es quitarle a la gente sus tierras, agandallarte. La cuestión, investiguen la cuestión de los parques eólicos en Oaxaca. Hay un desplazamiento de gente terrible. No, y te voy a Terrible. decir otra Entonces, cosa. Yo vi esos parques en la Ventosa. Sí, Es en el Istmo. impresionante toda la cantidad Se ven muy bonitos. de ¿cómo le llaman estos? Esos de ventiladores. Los ventiladores o Abanicos, como le quieras llamar. Dice el líder máximo. Pero la verdad. Como tú digas, güey. No, se llama reiletes. Los reguiletes. Hoy, como tú digas, les llaman. Los reguiletes. No, voy a decir que- Bueno.
abanicos o como se llamen, sí son impresionantes, son kilómetros y kilómetros. Son los gigantes Eso- del Quijote. eso- ¿no? Me llaman los molinos de viento de AMLO. Sí. Bueno, los molinos de viento que Don Quijote AMLO quiere ir a darles ahí Despadados, güey. con el con la lanza, ¿no? La lanza. Pero realmente eso, para poner esas extensiones de tierra, lo que vale Es puro en un lugar, agandalle, las compran a 2 pesos. Las le compran dan a una 2. renta, porque yo lo escuché. O sea, les venden espejitos, una rentita por poner unas cosas que generan millones. Y es lo que yo les decía. No, y no los desplazan, no los dejan entrar a sus lugares. Realmente sí es importante ese equilibrio, a lo mejor entre la parte privada, entre la parte de gobierno. Pero lo que pasa es que en México llevamos años entregando el país en muchas cosas. Pero nosotros no, lo ha entregado el Estado. El Estado. Bueno, Ok. son Y ahorita famosísimas. estamos hablando de políticas de Estado. Entonces, Exactamente. Y lo mismo ha pasado con la banca. Hace poquito sacaron un Espérate, para reportaje. no desviarnos a la banca y además de ir discúlpame, cerrando. BBVA, el mejor país de BBVA es México. Las mineras, ¿cuánto pagaron las mineras canadienses? Yo quiero ver que México fuera a explotar a otro país como se explota en México, en bancos, en energía, en petróleo, en todas esas cosas. Y cuando queremos tener un poquito de soberanía, no, bueno, nos rasgamos las vestiduras, a mi gusto. Yo ya terminé. Ay, sí, no, qué bueno. A ver, Moreno. Gracias, hermano. Ahora sí ya. Fíjate, yo, a mí yo no tengo ningún problema pues, con la defensa ultranza que haga cada quien de su postura. De hecho, a mí me gusta más que cada quien que fije una postura. Eso yo además lo agradezco. Yo creo que tienes razón en muchas cosas de las que dices, si no es que en todas, pero se te olvida que esa parte que tú estás criticando la generó el propio Estado que hoy tú defiendes, que es ¿por qué este Estado nuevo? Son personas, ¿Por qué no es esta el Estado, son unas personas que estaban ahí. Porque este Estado, que son estos también que están, también son personas. Estos que están ahorita también son personas de carne y hueso. ¿Qué te hace pensar a ti que este Estado, que se supone diferente hoy, porque es una nueva ideología, porque es unos nuevos personajes, que además ni son nuevos porque todos eran del PRI? No. Pero estos van a hacerlo diferente. Ellos sí se van a preocupar por lo que tú estás diciendo. Te apuesto toda mi fortuna que no. Te voy a decir algo. Ese mismo Estado, el apuéstale más. el Estado al que tú te refieres, con Se le falta toda la fondo. verdad y la vehemencia que tú lo dices, la cual de veras suscribo, ¿sí? Este Estado tiene la oportunidad de dedicarse a establecer las reglas del juego y revisar que se cumplan, que no se permitan los monopolios, que no se permitan las explotaciones, que no renten sus terrenos los ejidatarios, que no despojen a los mineros de sus cosas, en lugar de ponerse a generar energía, en lugar de ponerse a explotar petróleo. Ustedes buscan una soberanía. El Estado lo que tiene que hacer es ponerse a establecer las reglas del juego con la ideología que quieras. Libre mercado, estatismo, el que decida el hombre que gane los votos. Eso está bien, porque por eso ganó los votos. Pero esa es la chamba del Estado. Ponerse a hacer de árbitro y que lo que sea que plantee Hay se lleve a muchas cabo. formas de ver. Pero si tú te quieres poner a hacer, Funciones del Estado. tú te quieres poner a construir bicicletas, o te quieres poner a correr las carreras. Si estos cuates que tú dices, tú lo que dices, hay que defenderlo y hay que defender el petróleo, está muy bien. La mejor manera que tiene ese de hacer es comprarlo lo más barato. Que no se los compren al mismo español, estoy A de menos acuerdo. que te cierren no la se lo llave compren, Texas. que no le quiten el terreno a los ejidatarios, estoy de acuerdo. Que no se lleven los recursos de nuestro país, me parece sensacional. invertir. Yo no estoy diciendo No vendrían nada a de eso. invertir. Pero si no tenemos inversión, la gente lo que quiere es trabajo. Te voy a decir una cosa. La fuente de riqueza que puede tener Oigan, este país. oigan, señores, perdóname. el programa Tú ya tiene un hablaste, fin, ¿eh? déjame El terminar. programa a mí. tiene un fin, Sí, no hay pues, problema. Se puede Si quieres editar, seguir tú ya hasta- hablaste. Continuamos, mi Héctor. Lo que te decía es, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, con el marco ideológico que cada quien quiera representar y defender. Pero yo creo que el Estado tiene otras funciones prioritarias que no ha ejercido bien ni los unos ni los En otros. eso estoy ni de los acuerdo rojos, contigo. ni los blancos, ni los azules, ni Estoy los de que tú acuerdo me digas. contigo. Y entonces, yo lo que digo es, en lugar de que te pongas a hacer la de petrolero que no has podido y tu empresa pierde dinero,
que en lugar que te pongas a ser generador de energías, y además me parece de una manera equivocada, que es lo que no me cachas. Yo te digo, está bien que lo haga, pero entonces que invierta la lana en energías renovables y en planes a largo plazo. ¿Por qué no se ponen a hacer planes a largo plazo? De planes a largo plazo. ¿Por qué no se ponen a revisar que no sucedan los agravios reales y los despojos reales, en lugar de estar proponiéndose ellos como recuperar la CFE? Y además el asunto en el discurso es, vamos a recuperar lo que es nuestro, ¿no? O sea, vamos a recuperar una empresa que sigue perdiendo y a seguir perdiendo dinero. Eso no jala. O sea, lo de Alemania es un buen ejemplo, pero eso es justamente lo contrario. Son planes, además de largo plazo, de mediano plazo, cuidados, llevados, vigilados por el famosísimo Estado. Nadie se puede pasar de lanza. Tú no puedes venir a mi país a explotar mi tierra de mis minas, ¿no? Yo me encargo de eso, güey. Pero entonces tú quieres que ese Estado que tú dices, o las explotas y entonces dejan los impuestos necesarios. Y además aquí la explotación se la dejas a alguien más, como lo hicieron los árabes, lo dejan en algún momento, pero esta explotación de energía, yo lo que estaba alegando era mucho más sencillo. Se lo deja la explotación a alguien más, que ponga la lana, que pierda su lana, que invierta su lana, yo te la compro barato, güey. Mira. Yo mi red de distribución siempre la tengo llena, con energía de la que sea, pero Y siempre la también tengo muy vieja, llena. ¿no? Y entonces le pongo lana, ¿no? Que le Y si pongan compro nosotros, barato, que le pongo nosotros. lana a distribución. Si le pones lana de distribución, le tienes que dar un cacho. Nadie va a venir a ponerle lana gratis. Son situaciones de negocio, de inversiones. Es el famosísimo libre mercado o no. Yo lo que te digo al final, esta iniciativa de la que estamos hablando, para ir cerrando, porque si no, como dice Daniel, nunca nos vamos. Esta iniciativa de la que estamos hablando, mi conclusión, a lo mejor ustedes no la ven así, desde luego, es que nadie gana, güey. No es cierto que con esta iniciativa en particular el Estado gane, no es cierto. Va a costarle más o le cuesta a la gente pagando más altos precios de consumo o más subsidios que también le cuestan al que consume o al que contribuye, ¿no? Uno de los dos, pero no gana el Estado. Tampoco nada gana más que CFE. en materia de seguridad ya no importa si cuesta más o menos. Tampoco gana CFE. No es cierto que gane CFE. Tampoco ganan desde luego los particulares porque se van a ir espantados. No los están quitando, los están corriendo, están diciendo tu contrato no sirve, vete de aquí. Iberola, como sea, mal, bueno, grandote, lo que sea. Va a Pero los pasar están corriendo. 10 años Los antes están de que corriendo. el CFE logre una. No, pero las inversiones se van a ir, eso es real. Ok, pero te voy a decir una cosa. Vamos a tener inversiones que dejen dinero. Mira, Sí, que dejen el dinero aquí. hace Vámonos, poquito, señores. rapidísimo. Eso lo continúan cuando se acabe el programa. 75% del empleo en México son de las pymes. Del empleo. ¿Sí? Tienes que formar. El empleo formal. Sí, entonces, Pero formales hay 4 de cada 10. estas Señores, empresas este van tema así de es empleo y interminable. se llevan Ya- así ya de billetes. termínenlo. Por eso favor. el Estado tiene que ser un regulador, Está bien. pero no un Eso petrolero. que estás diciendo es pura y neta ideología. Vamos a terminarlo. ¿Qué opina usted, estimado vidente? El Estado, sí son televidentes, ¿no? Videntes, televidentes. Vidente de YouTube. ¿Qué opina usted? ¿El Estado o los particulares? No se olviden. Gracias, buenas Suscríbanse, noches. likes.